En este momento, Colombia, para esta vigencia fiscal, apropió 53 billones de pesos para atender el tema pensional en Colombia. Y si usted compara cuánto se va para otros rubros, para esta misma vigencia fiscal, por ejemplo, para el sector rural en Colombia, se dejan escasamente 5 billones. Y si usted compara con los 53 que tenemos que apropiar para las pensiones del presupuesto nacional y el valor cómo va aumentando año tras año, pues uno puede anticipar que definitivamente hay que tomar una decisión, ¿sí? Entonces, digamos que en parte de las decisiones que están planteando es que en Colombia la gran mayoría de cotizantes que están aportando están llegando en un 80% a los fondos privados de pensiones. Y escasamente hay un 20% de colombianos que son los que están aportando al fondo público de pensiones, en este caso a Colpensiones, que es la prima media con prestación definida, como se habla dentro de la ley 100. Entonces la situación que se presenta en este momento es que en la medida que no hay cotizantes en el fondo público, pues obviamente el presupuesto nacional están subsidiando las pensiones. Y adicionalmente, si usted empieza a mirar, a diferencia de lo que pasa en el fondo privado, que en el fondo privado cuando usted cotiza para su pensión, usted simplemente le hacen un cálculo actuarial, usted gana unos rendimientos conforme a la inversión que hacen los fondos privados de pensiones y a partir de ese cálculo pues le dan su pensión. En el fondo público, pues resulta que usted generalmente está aportando el 16% de su salario, pero cuando usted se va a ir a pensionar, a usted lo están pensionando con una base del 65% del promedio de salarios de los últimos 10 años, ¿sí? O de toda su vida laboral si le conviene. Entonces, si usted aporta el 16% y se arranca pensionando con el 65%, ese margen es el subsidio que el Estado está dando para las pensiones. Entonces, ya aterrizando, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que piensan hacer? Y es que hay mucha gente acá en Colombia que tienen pensiones en los fondos públicos que nunca cotizaron para poderlas tener, porque heredan o recibieron unos regímenes especiales, excepcionales, que les permitieron tener unas pensiones de pronto en donde nunca cotizaron, pero tuvieron unas pensiones grandísimas. Entonces lo que se ha estado planteando, y lo que está ya planteando Petro, es que le van a quitar a los fondos privados de pensiones los que tengan hasta 4 salarios mínimos que estén en este momento afiliados y estén cotizando, y que esos afiliados pasen al fondo público. Recordemos lo que dije, hay un 80% en los fondos privados, entonces le va a quitar una porción de aportantes de afiliados a los fondos privados y los pasa al fondo público. Cuando esos aportantes llegan al fondo público, pues automáticamente el Estado pues va a tener que no apropiar los mismos 53 billones de pesos, sino que se va a descansar en esos afiliados que están aportando en este momento para el Fondo Público de Pensiones. El cálculo que están haciendo inicialmente decían que fácilmente podía descontarse 3, 4, 5, 6 billones del presupuesto nacional que ya no tenían que aportar porque definitivamente esos nuevos cotizantes estarían aportando al fondo público. Entonces, esa es como parte de la propuesta, Mauricio, de lo que están planteando. De lo que usted ha analizado, de lo que usted ha leído, si una persona que se gana más de 4 salarios mínimos la pasan a Colpensiones, esa persona al momento de pensionarse, digamos una persona que le falten 10, 11 años, 8 años para pensionarse, pero que se gana 5 salarios mínimos, 4 salarios mínimos, al momento de pasarla se le desmejora lo que hubiese logrado de permanecer en el fondo privado y de obtener su pensión. Al pasarlo allí, ¿le van a bajar el tema de la pensión que finalmente recibirá o qué ha analizado usted? Mire, Mauricio, hay una... Que es el gran temor, ¿no? Sí, pero mire, hay una realidad y es que no hay nada mejor para pensionarse que el Fondo Público de Pensiones porque el valor de la pensión es subsidiada. Si usted mira, muchos de los colombianos hoy en día, cuando no alcanzan a retirarse faltando los últimos 10 años, lo intentan faltando 7 y ya hay una restricción, están demandando para irse al fondo público. ¿Y por qué ocurre esto? Porque resulta que si usted se va a pensionar en un fondo privado, usted debe lograr por lo menos el 110% de un cálculo actuarial para poder recibir una pensión. Entonces usted le dice en el fondo privado 1.150 semanas, en el fondo público 1.300 semanas. La edad de pensión es la misma, mujeres 57 años, hombres 62 años.
pero la verdad es que la gran mayoría de gente que cotiza a veces no alcanza el monto mínimo ni siquiera para una pensión de un salario mínimo. Y por eso es que en los fondos privados termina siendo el fondo de garantía mínima, que es un fondo adicional que cotizamos para poder recibir esa pensión mínima. Mire, en este momento son casi 280 millones de pesos que tiene que ahorrar un ciudadano para alcanzar siquiera un salario mínimo. Pero si usted calcula, alguien que se gane actualmente 1.200.000, 1.500.000, al cabo de los 25 años nunca va a alcanzar los 280 millones de pesos. Y en eso también tienen en cuenta unas variables. Si usted tiene su esposa, qué edad tiene su esposa, si tiene hijos, qué edad tiene sus hijos, y a partir de eso hacen ese cálculo. Entonces, el hecho de que alguien lo manden al fondo público de pensiones, pues digamos quienes están en un salario mínimo van a recibir el mismo salario mínimo, pero eso beneficia, no, en el fondo público. Al fondo público sí recibiría una mejor cuantía porque está subsidiado el valor final. De hecho, yo he tenido casos, porque pues yo tengo algunos procesos pensionales y uno ve el cálculo. Hay personas que fácilmente, mientras en el fondo público, después de estar cotizando 3.500, 4 millones de pesos, en un promedio de los 10 años, el valor de la pensión es mucho más benéfico en el fondo público que en el fondo privado. Bueno, pero no es entonces como está atemorizándose el trabajador de que esta política del Estado desmejore su pensión. No, para nada. Es que, de hecho, mire, usted pregúntele ya a muchos de los colombianos que al final se quedaron en el fondo privado y ya se pensionaron y se dieron cuenta que el valor de su pensión no es la expectativa de lo que ellos esperaban. Entonces, realmente el fondo público realmente le da la posibilidad de tener una mejor cuantía en el valor final de la pensión. Claro, tanto en el fondo privado como en el fondo público terminan pensionándose con un salario mínimo y vuelvo, repito, por el fondo de garantía de pensión mínima. Pero quien pueda tener de pronto que esté ganando 4, 5 salarios mínimos, pues le conviene mucho más el fondo público porque va a tener una mejor cuantía en el valor final de su pensión, a diferencia en el fondo privado, que usted no va a tener un valor subsidiado de su pensión. ¿Qué puede tener de garantía el fondo privado? Pues que al fin y al cabo hay unos rendimientos financieros y en ocasiones usted va ganando una plata y bueno, puede que al final les sirva para tener un buen dinero desde ese punto de vista. Pero la verdad es que la cuantía de la pensión del fondo público siempre es mejor para el ahorrador en este caso. Bueno, en este orden de ideas había otra figura que asustaba mucho al trabajador y era que sacaban la plata de lo que yo tengo ahorrado de pensión y ese fue el mensaje, la percepción. Le sacamos el billete de su pensión y lo metemos al fondo público porque necesitamos subsidiar a todos los que no tienen pensión. ¿Eso es tal? No, ¿Es así? Es que en esencia, en la práctica sí es así, porque lo que usted está haciendo es llevar cotizantes de los fondos privados a los públicos. Entonces, pero ya, no es que vayan a hacer hochas y panochas con mi billete, con lo que yo he ahorrado. No pueden, porque es que es el ahorro de uno. O sea, el Estado no se puede abrogar eso. Antes, por el contrario, en el fondo privado de pensiones hoy en día están invirtiendo la plata de los fondos privados para grandes construcciones de obras de infraestructura en Colombia. Mire, esa Avenida del Sol, recuerda que tuvo todo el tema de los actos de corrupción. Ahí había plata de los colombianos de los fondos privados de pensiones. Es decir, los fondos privados de pensiones cierran equilibrio financiero de obras de infraestructura. Recordemos que incluso Duque antes de irse se puso de acuerdo con los fondos privados de pensiones para apropiar 4 billones de pesos para obras de infraestructura en Colombia. Y lo hacen es con el fondo privado de pensiones, porque precisamente ellos trabajan la plata para poderle ganar una rentabilidad, pero también asumen el riesgo de perder como cualquier inversión que usted hace. En el fondo público de pensiones no pasa eso. Entonces, Mauricio, al final sí es cierto que se le va a sacar afiliados cotizantes al fondo privado y los van a llevar al fondo público. Y ese accionar hace que esas personas, sí, definitivamente, los que actualmente están cotizando, pues van a terminar aportando, van a subsidiar o van a ayudar a fondear las pensiones de los que actualmente están pensionados, y el Estado, del presupuesto nacional, de los 53 billones que apropia,
pues ya no va a tener que sacar tanta plata porque le aumentó afiliados, es decir, le está llevando clientes Le al está Fondo llevando Público de Pensiones. Que es una cosa